Buenas tardes. El proyecto que realicé se enfoca en aprendizaje supervisado. En este, lo que se quiere lograr es identificar el género de una persona de acuerdo con un análisis de su voz, es decir, si la voz es masculina o si por el contrario, femenina, en función de algunas propiedades auditivas de su voz. Si miramos un poco más a fondo, la clasificación de género es en muchos casos un problema trivial para el cerebro humano, ya que las personas aprenden con el tiempo a clasificar a hombres y mujeres a partir de peculiaridades como lo es el tono, el timbre, la frecuencia e incluso la respiración. Pero si lo vemos desde un punto de vista computacional, vamos a ver lo complejo que puede llegar a ser identificar este género. Ahora bien, los datos fueron seleccionados de la página web Kaggle, en donde su descripción se habla como una base de datos que fue creada para identificar una voz como hombre o mujer, basada en las propiedades acústicas de la voz y el habla. El conjunto de datos consta de 3.168 muestras de voz grabadas, recogidas tanto a hablantes masculinos como femeninos. También se dice que esta base de datos fue reprocesada en R con paquetes como TUN-R, y esto con el fin de definir la frecuencia de las voces entre un rango de 0 y 280 Hz, puesto que el discurso con voz de un macho adulto promedio tiene una frecuencia fundamental de entre 85 a 180 Hz y la de una hembra adulta promedio entre 165 a 255 Hz. Vale, pasando a la siguiente etapa, podemos ver que la data tiene un total de 19 características y una última, la cual es la variable objetivo que queremos lograr identificar. En este caso, si es masculino o femenino. Podemos notar que masculino fue denotada con 1 y femenino con 0. Aquí la pregunta fundamental es si las propiedades acústicas de una muestra de voz proporcionan suficiente información para desarrollar un clasificador de género satisfactorio. Sorprendentemente, en este ejemplo, sin realizar ninguna tarea compleja de modelado, uno puede reconocer fácilmente proyectando las frecuencias fundamentales y las frecuencias medias de las muestras en un plano bidimensional, nos permite distinguir aproximadamente entre hombres y mujeres. Para el preprocesamiento, se comenzó con escalar los datos usando un min-max scaler, y ya después de esto no se utilizaron técnicas de limpieza suplementarias, ya que el conjunto de datos se encontró en excelentes condiciones. Un ejemplo claro es que no tiene valores nulos en ninguna de sus características. Después, para el modelamiento de datos, se usaron dos modelos principalmente. Por un lado, tenemos a los árboles de decisión y por el otro, a Support Vector Machine. La primera técnica se escogió por su popular uso para clasificar una variable. Y qué mejor que en este caso donde tenemos dos opciones, masculino y femenino, es decir, 0 y 1. Además, se escogió este modelo ya que no es costoso construir este tipo de aprendizaje o de modelo y que es fácil de interpretar, dado que no es un árbol de gran tamaño, puesto que para el procesamiento de estos datos se usa una profundidad máxima de ocho niveles, ya que se realizaron varios experimentos anteriormente para validar este número, dado que en algunos casos, con números mayores, se lograba un sobreajuste en el modelo. Por el otro lado, tenemos a Support Vector Machine, eh, que se usó este modelo para tratar de maximizar la mejor clasificación en un hiperplano para sus posteriores predicciones, en donde como parámetros para este modelo se usó un kernel lineal. Por último, para finalizar, la evaluación de los modelos se dio mediante la comparación de desempeño de los dos clasificadores. Los modelos se clasifican de acuerdo con las siguientes métricas: precisión, sensibilidad y especificidad. De hecho, la sensibilidad pues es la proporción de casos positivos reales que se pronosticaron como positivos, mientras que la especificidad es la proporción de negativos reales que se pronosticaron como negativos. Teniendo en cuenta esto, las cifras anteriores se van a calcular de la siguiente manera.
Por último, lo que se destaca de la tabla es que todos los modelos, ambos modelos, se desempeñaron de manera excelente, arrojando cifras de precisión, sensibilidad y especificidad por encima de la marca de 0,97. Una inspección más detallada de los registros nos revela que el árbol de decisiones contiene valores de precisión no dominados en los conjuntos de validación y prueba, lo que convierte a este modelo en un particular o el mejor modelo entre ambos. Por otro lado, vemos que el Support Vector Machine lineal exhibe comparativamente el peor rendimiento entre estos dos, pero sin embargo, de ninguna manera el clasificador anterior es inadecuado ya que mantiene las mejores clasificaciones.